No te lo vas a creer. Me acosté con la madre de mi mejor amiga, una mujer casi 25 años mayor que yo. Hola, me llamo Joss y tengo 19 años. Soy estudiante de primer año en una universidad pública en un pequeño estado del este. Crecí con Rachel, mi vecina, compañera de clase, compañero de autobús, y de algún modo éramos inseparables desde la primaria hasta el instituto. No éramos pareja, ni siquiera nos enviábamos mensajes constantemente, solo amigos. En medio del caos de las relaciones, Rachel siempre fue quien me hacía sentir más en paz. Era dulce, amable, a veces un poco tonta, pero siempre se acordaba de mi cumpleaños. Para mí, Rachel era como una parte integral de mi vida, pero nunca el centro de ella. Solía ir a casa de Rachel. Al principio era para un grupo de estudio, luego se convirtió en una costumbre. Su casa estaba a pocas calles de la mía. Cada vez que iba, siempre me recibía Lisa, la madre de Rachel. Vivía con su hija en una casa pequeña, con un balcón lleno de flores y cortinas blancas que siempre ondeaban con el viento. Lisa era el tipo de mujer que te hace quedarte mirando un segundo más. No por ser joven, sino porque había algo silencioso y atrayente en ella, como si llevara un otoño entero dentro que aún no había contado. Se había divorciado cuando Rachel era pequeña, nunca se volvió a casar y rara vez salía de casa si no era necesario. Aún la llamaba señora Lisa, un término mitad respetuoso, mitad familiar. Siempre sonreía, me servía un vaso de té helado o me ofrecía galletas recién horneadas y luego nos dejaba solos a Rachel y a mí. Y un día vi a Lisa de pie en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, cayendo sobre su cabello, que llevaba atado con una pinza de madera. Llevaba una camisa blanca suelta y pantalones crema, lavando los platos. Sus muñecas estaban salpicadas con unas gotas de jabón, y yo la miré un poco más de lo habitual. «Qué extraño», me dije. «He estado aquí tantas veces, porque hoy se siente diferente». Tal vez era la luz. Tal vez era el silencio. Tal vez era porque Rachel no estaba en casa. Llegué más temprano de lo previsto y Lisa fue quien abrió la puerta. Pensé que Rachel estaba ocupada con su grupo de estudio hoy, dijo, inclinando un poco la cabeza. Me rasqué la cabeza. Sí, vine un poco antes para recoger unos exámenes viejos. Pensé que había alguien en casa, así que no me atreví a entrar. Lisa sonrió y se hizo a un lado. «Entra, Joss». Entré intentando no dejar que mis ojos vagaran demasiado. No lo sabía en ese momento, pero fue la primera vez que comencé a sentir que Lisa ya no era solo Lisa, la madre de mi mejor amiga, sino una mujer. Y la distancia entre nosotros, de repente, ya no era tan clara como antes. Desde ese día empecé a notar cosas que antes no veía. Lisa estaba presente en cada rincón familiar de la casa. No con una presencia ruidosa, sino en pequeños detalles, el aroma del suavizante en el pañuelo de Rachel, la música de jazz suave que sonaba en el salón, el vaso de té helado siempre colocado justo donde yo me sentaba. Nunca me preguntaba qué quería, pero siempre preparaba exactamente la galleta que yo solía pedir en la cafetería cerca de la escuela. No porque intentara recordarlo, sino porque era siempre observadora y muy callada. Una vez, Rachel estaba ocupada con un grupo de estudio en la biblioteca, así que me pidieron pasar por su casa a recoger unos documentos del grupo. Lisa fue quien abrió la puerta. Esperaba quedarme en el porche como siempre, pero ella dijo: «Entra, hace demasiado calor aquí fuera». Dudé un poco. Todavía era un día frío de abril, pero ese día había sol, de ese tipo de sol cálido y suave, justo lo suficiente para hacer que el corazón palpite. Entré. La casa estaba tan tranquila que podía oír el tic-tac del reloj. Lisa se dio la vuelta para servir agua. Llevaba un jersey gris claro, fino. La luz que atravesaba la tela hacía que se delineara claramente su espalda. De repente, sentí la garganta seca. «Siéntate, Joss. Acabo de hornear un bizcocho de mantequilla». Su voz era tan suave como siempre, pero esta vez me sonó más tierna, más cercana. Me senté en el sofá junto a la ventana, con la espalda recta, las manos sobre los muslos,
como si tuviera miedo de tocar algo. Lisa puso el plato con el pastel en la mesa y luego se sentó al otro lado. Nadie habló durante mucho tiempo. Solo se oía el reloj y el viento moviendo las cortinas finas. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier conversación. Y ese día, lo que oí con más claridad fue mi propio corazón. No sé si Lisa notó la mirada que intentaba esconder cada vez que se inclinaba para servir té, o cuando su mano rozaba el respaldo de la silla al levantarse. Pero de algo estaba seguro, la sentía diferente. No con deseo, sino con una curiosidad confundida. Como si estuviera frente a una habitación desconocida, con la puerta entreabierta, esperando que entrara. Entré, y sentí tanto miedo como incapacidad de apartar la vista. En los días siguientes, vi a Rachel con menos frecuencia en casa. Una vez me escribió: «Voy al gimnasio, mi madre está en casa. Si vienes, pregúntale a ella». No sé por qué fui a casa de Rachel para los ejercicios en grupo. ¿Por costumbre? ¿O porque quería volver a ver los ojos de Lisa? Cada vez que iba, Lisa sonreía. Sus gestos seguían siendo suaves, medidos. Pero había algo en su mirada que me hacía no saber ya dónde me encontraba, entre el chico y el hombre, entre el invitado y aquel que se pierde en el mundo íntimo de una mujer que ha vivido. Aquella noche volví a casa, me tumbé en la cama, con los ojos bien abiertos. No había imagen de Rachel en mi mente. No había trabajos en grupo. Solo un par de manos suaves colocando una taza de té sobre la mesa, un jersey gris claro, unos ojos mirándome fijamente. Sin preguntar, sin forzar, pero haciéndome imposible no pensar en ella. Había visto a Lisa incontables veces durante mis años de instituto. Nos había llevado de picnic, me había recordado que no olvidara el abrigo cuando cambiaba el tiempo, había observado en silencio mientras me comía la tercera porción de pizza en el cumpleaños de Rachel sin decir nada. Pero todo eso había sido solo un fondo tenue en el cuadro de mi vida. Estaba tan acostumbrado a su presencia como a las persianas de la casa de Rachel, siempre moviéndose suavemente, siempre ahí, siempre en su sitio, sin llamar la atención. Solo cuando crecí un poco, cuando me volví más callado, comencé a ver que Lisa no era tan ordinaria como había pensado. No era joven, pero era hermosa de una forma que te hacía querer guardar silencio mientras la mirabas. Su rostro no era anguloso, pero sus ojos tenían profundidad. Su voz no pretendía ser dulce, pero cada palabra que pronunciaba parecía tocarme por dentro. Nada ostentoso, y esa sencillez es lo que hacía imposible dejar de mirarla. Una vez, Rachel se fue al gimnasio y me dijo que pasara por casa a recoger mi portátil. Entré como de costumbre. Lisa estaba sentada en el sofá del salón, con las piernas recogidas, leyendo un libro grueso de portada de terciopelo rojo. Rachel me dijo que vendrías, dijo sin apartar la vista de la página. Me quedé de pie torpemente en la entrada. Solo cogeré mis cosas y me iré. Lisa no levantó la vista. Tómate tu tiempo. Está lloviendo fuera. Tómate una taza de té antes de irte. Me senté en la silla de enfrente, escuchando la lluvia golpear el tejado del porche. Los únicos sonidos en la habitación eran el viento, la lluvia y las páginas al pasar. Lisa no dijo nada más, pero me sentí extrañamente en paz. Observé cómo su cabello caía suavemente sobre sus hombros, con mechones plateados entrelazados con el castaño. Sin disimulo. Sin teñir. Incluso eso la hacía diferente. Lisa no huye de la edad. Hace que el tiempo sea hermoso. No sé exactamente cuándo empecé a sentir algo por Lisa. Solo sé que, cada vez que la miraba, ya no veía a la madre de una amiga cercana, sino a una mujer. Silenciosa. Solitaria. Y digna de ser tocada. Desde ese día, empecé a notar cada pequeño detalle. A menudo lleva un anillo de plata en el dedo corazón de la mano derecha. Siempre hay una botella de aceite esencial de jengibre y naranja en la esquina de la cocina. Y le gusta dejar la radio encendida con canciones viejas, melodías sin nombre. Cuando Rachel no está, Lisa y yo hablamos brevemente. Pero, poco a poco, esas conversaciones se hacen más largas. Hablamos de libros,
de películas antiguas, de pequeñas cosas como el olor a madera en los días de lluvia o como el té se enfría rápidamente en una taza de porcelana fina. Hablamos como si no necesitáramos esforzarnos. Y eso es lo que más me confunde. Un día, al levantarme para irme, Lisa me entregó una bolsa con galletas. Hice demasiadas. A Rachel no le gustan los dulces. Llévalas y cómetelas luego. Las tomé, asintiendo levemente. Gracias. Lisa me miró, sus ojos queriendo decir algo, pero se detuvieron. Josh, dijo, hace mucho tiempo que no sentía que alguien en esta casa no me hiciera sentir sola. Me quedé quieto. El corazón me dio un vuelco. No supe cómo responder. Solo sonreí un poco, rascándome la cabeza. Me alegra haber venido. Desde entonces, no pude volver a mirar a Lisa de la misma manera. Empecé a esperar los mensajes de Rachel diciendo que no estaba en casa. Empecé a buscar momentos convenientes para pasar, aunque no tuviera un motivo claro. Me decía a mí mismo, solo para pedir un libro prestado, para devolver un USB, para pasar a saludar. Pero mi corazón ya no era tan inocente. Un día fui a casa de Rachel cuando ella no estaba. Lisa estaba cortando flores en el porche, con guantes finos en las manos, el cuello de su camisa salpicado con gotas de agua del riego. Se giró al oír el coche. Nuestros ojos se cruzaron y sonrió. No sorprendida. No fingida. Como si supiera que vendría. Salí del coche, intentando. Intenté actuar con naturalidad, pero cada paso me pesaba más que de costumbre. Voy a coger el cuaderno de bocetos de Rachel. Tenemos que entregar un proyecto en grupo. Mi voz sonaba más suave de lo normal. Lisa asintió ligeramente. Está en la mesa del comedor, cógelo. Yo estaré un rato en el jardín. Entré caminando despacio. Cada vez que estábamos solos en esa casa, el ambiente cambiaba, más callado, más suave, pero también tan frágil como la fina capa de vaho sobre un espejo, que desaparece con un solo aliento. Encontré mi cuaderno, pero no me fui de inmediato. Me quedé junto a la ventana, mirando hacia el porche. Lisa estaba podando lavanda. La luz del sol de la tarde se filtraba por el porche, iluminando suavemente sus hombros. Su cabello castaño estaba recogido de forma suelta, y el viento suave hacía que algunos mechones se pegaran a sus mejillas. Y por primera vez, me lo admití a mí mismo, la deseaba. No era solo atracción física. Era la sensación de ser arrastrado hacia un alma profunda, una mujer que había vivido en silencio tanto tiempo que el espacio a su alrededor se había vuelto frágil. No sé si Lisa lo notaba, pero yo sabía perfectamente que había algo entre nosotros. Algo sin nombre, pero que comenzaba a crecer en silencio, con sentido. Otro día, mientras arreglaba el pestillo de una ventana para Rachel, Lisa me trajo un vaso de limonada. Se quedó detrás de mí un largo momento antes de dejar el vaso sobre la mesa. Agradezco que hayas venido a ayudar. Su voz era baja y pausada. No estaba claro si me hablaba a mí o simplemente lo soltaba al aire. Me di la vuelta. Sus ojos se detuvieron en mi muñeca, donde tenía una pequeña venda por un accidente del día anterior. ¿Estás herido? Asentí. Está bien. Solo es un rasguño. Lisa alargó la mano y tocó suavemente la venda. Sus dedos estaban más fríos de lo que pensaba, pero la preocupación que transmitían era tan cálida que me ahogaba. Mantuve la mirada un segundo más de lo necesario. Ella no retiró la mano de inmediato. Esa noche no pude dormir. No porque el gesto fuera grande, sino porque empecé a soñar con esa mano sobre mi pecho, sosteniendo mi corazón palpitante. Si hay una tarde que nunca olvidaré, es esa. No por las grandes cosas, sino por cómo empezó todo con los detalles más pequeños. Un mensaje de texto, un grifo, una bata. Era viernes. El sol brillaba, pero no demasiado. La primavera estaba en su punto medio. Los árboles empezaban a reverdecer. El cielo era alto y claro, como una capa fina de cristal. Rachel me escribió hacia el mediodía. Tengo un laboratorio largo esta tarde.
¿Puedes pasar a recoger mi cuaderno? Mi madre está en casa. Escribí OK y lo envié sin pensar mucho. En ese momento, solo me sentí aliviado. No porque me pidiera ayuda, sino porque Lisa estaría en casa. Llegué sobre las 4. La luz del sol se filtraba entre los árboles de ambos lados de la calle, proyectando rayas doradas sobre la acera. La casa de Rachel estaba en silencio. La puerta verde oliva estaba abierta, como siempre. Subí los escalones y llamé suavemente. La voz de Lisa vino desde dentro. Está abierta, Josh, entra. Empujé la puerta y entré. El aroma familiar del aceite de cáscara de naranja se veía suspendido en el aire. La luz del sol se filtraba por las cortinas blancas y caía sobre el suelo de madera. Y entonces la vi. Lisa estaba al final del pasillo, secándose el pelo con una toalla. Llevaba una bata de seda plateada, fina, que le llegaba justo por encima de las rodillas. La luz se reflejaba en la tela, haciendo que su cuerpo pareciera una neblina, suave y casi translúcida. Nos quedamos quietos unos segundos. Ninguno dijo nada. Estaba a punto de girarme, pero Lisa habló primero. Acabo de lavarme el pelo. Perdona, no me dio tiempo a cambiarme. Su voz era baja, sin vergüenza, solo con un leve tono de sorpresa. Yo me sentí turbado. No pasa nada. Solo venía a coger el cuaderno de Rachel. Lisa asintió levemente y señaló hacia la cocina. Por cierto, Josh, ¿puedo pedirte un favor? Claro. ¿Qué pasa? El grifo del baño está flojo. No puedo apretarlo. ¿Puedes echarle un vistazo? La seguí escaleras arriba. Cada paso sobre los escalones de madera crujía ligeramente. Mi corazón latía con fuerza, no porque tuviera miedo, sino porque no entendía lo que ocurría dentro de mí. El pequeño baño estaba bien iluminado gracias a la ventana. El grifo del lavabo goteaba. Lisa señaló. Está suelto aquí. Puedes apretarlo. Me agaché para comprobarlo. Lisa estaba detrás de mí, muy cerca. No sé cuánta fuerza hice. Solo recuerdo un clic, y entonces el grifo se abrió. El agua salió disparada hacia mí. Me aparté, golpeando levemente la pared. Lisa se sobresaltó. Dios mío. El agua salpicó. En menos de 3 segundos, ambos estábamos empapados. La bata fina se pegó a su cuerpo, revelando cada línea de su cuerpo. Me giré inmediatamente. Lo siento. No era mi intención. Lisa no respondió. Estaba intentando cerrar el grifo. Corría a apagar la llave de paso principal. El baño se llenó de ese olor húmedo característico, con la luz tenue de la tarde entrando por la ventana, y un largo silencio, como si ambos intentáramos recuperar el aliento. Cuando me di la vuelta, vi a Lisa frente al espejo. Su pelo mojado le caía sobre los hombros. La bata de seda empapada se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Cada curva quedaba expuesta, como una confesión sin palabras. Se giró para mirarme. Esa mirada ya no era de confusión, solo había cansancio y algo muy real, muy humano. ¿Puedes traerme una toalla del dormitorio? Entré en el dormitorio de Lisa. La ventana estaba entreabierta y la brisa de la tarde entraba como un suspiro. Una manta de seda azul ahumado cubría la cama. La esquina del tocador estaba ordenada y el pequeño frasco de perfume se veía en su sitio, todo en silencio, con un aire ligeramente solitario y muy femenino. Tomé la toalla grande que había sobre la silla. Al darme la vuelta, me detuve. Lisa estaba en medio del pasillo, el agua goteándole por los hombros. Extendió la mano y tomó la toalla. Nadie dijo nada. Sentí que mi mano temblaba cuando su piel rozó la mía. Lisa se colocó la toalla sobre el hombro y sonrió levemente. Era una sonrisa cansada, rendida, sin defensas. Lo siento por haberte mojado tanto. Su voz pareció tocarme una fibra interior. Negué con la cabeza. Está bien. Es solo que, siento que te molesto demasiado. Lisa me miró durante mucho tiempo. En esa mirada no había reproche, ni sorpresa,
solo una tristeza suave, como si estuviera acostumbrada a que la gente entrara en su vida, y luego se fuera en silencio. Me quedé ahí, empapado de pies a cabeza, la camiseta pegada a la espalda, el pelo chorreando sobre el suelo de madera. El viento soplaba a través de mi camisa, frío, pero por dentro, cada vez tenía más calor. ¿Tienes algo de ropa en la que pueda cambiarme?, pregunté, con una voz apenas audible. Lisa asintió. Entró en la habitación, sacó una camisa blanca de algodón y me la entregó. Es de mi exmarido. Debería valerte. La tomé y me giré, dispuesto a ir al baño a cambiarme, pero me detuve. Sabía que si entraba allí, me ponía la camisa, me secaba y salía de esa casa, todo seguiría igual. Yo seguiría siendo Josh, el amigo de Rachel. Ella seguiría siendo Lisa, la madre de mi mejor amiga. Pero también sabía que no quería que todo siguiera igual. Me giré. Lisa seguía de pie ahí, sus manos apretando suavemente el borde de la toalla. ¿Tienes frío?, preguntó, casi en un susurro. Asentí, sin mirarla a los ojos. Lisa se acercó. La distancia entre nosotros ya no era una habitación, solo aliento y latido. Levantó la mano y con la yema de sus dedos me limpió la lágrima que quedaba en mi mejilla. No retrocedí. No lo evité. Solo cerré los ojos. Fue un momento muy corto, pero duró como un latido de vida. Entonces los abrí. Lisa estaba muy cerca. Me miró con ternura, con sinceridad, como si preguntara: ¿estás seguro? Y yo, con la mirada, respondí: sí. Estoy seguro. Me incliné. El beso llegó sin prisa, sin exigir. Como algo que había estado escrito, esperando simplemente el momento adecuado. No fue como los besos que había tenido. No había prisa juvenil, ni manos torpes, ni labios nerviosos. Solo algo lento, cálido y real. Cuando nuestros labios se separaron, Lisa soltó un suspiro leve. Apoyó la frente en mi hombro sin decir nada. La rodeé con los brazos, no como a una mujer 20 años mayor, sino como a alguien que no había sido abrazada de verdad en mucho tiempo. Ninguno lo dijo en voz alta, pero los dos lo entendimos, acabábamos de cruzar una línea. Y ninguno volvería a ser el mismo. No sé por qué la besé ese día. O mejor dicho, no sé por qué esperé hasta ese día para besarla. Lisa. La mujer que una vez pensé que solo era una sombra más en la casa de mi mejor amiga, ese día se convirtió en un nuevo capítulo que ya no pude detener. Esa noche volví a casa con la camisa blanca y holgada que Lisa me había dado. El pelo aún húmedo. El olor del suavizante en la toalla todavía se aferraba a mi cuello. Entré en mi habitación cerrando la puerta en silencio, como si temiera que alguien oyera los latidos de mi corazón. Me senté en el borde de la cama. Silencio. Intenté no recordar el beso. Intenté no pensar en cómo se sintieron sus brazos a mi alrededor, cálidos y temblorosos, como una emoción que llevaba años guardando. Intenté olvidar cómo susurró cuando nuestros labios se tocaron. ¿Estás seguro? Me quedé sentado durante horas. Sin luces. Sin móvil. Solo una frase repetida una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué he hecho? Yo era el mejor amigo de Rachel. Amigo. Era el hijo para quien Lisa solía cocinar, para quien servía té, a quien trataba como de la familia. No debía cruzar esa línea. Pero entonces surgió otro pensamiento. Muy pequeño, muy débil, pero claro. Si es tan falso, ¿por qué se siente tan real? Al día siguiente no fui a casa de Rachel. Puse como excusa que estaba ocupado. Y al siguiente, también. Pasó una semana. Seguía sin regresar. Pero cada vez que pasaba por ese barrio de camino a casa, el corazón me daba un vuelco, como si algo se hubiera quedado atrás, junto a la puerta verde oliva. El sábado por la noche recibí un mensaje de Lisa. No de Rachel. Solo una línea sencilla. Dejaste tu cuaderno de bocetos aquí. Pasa si quieres. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Sabía que no había dejado nada. Pero también sabía que quería volver.
Llegué a casa de Rachel sobre las 5 de la tarde. Estaba nublado. No tan soleado como el día anterior. El viento era más fuerte. El arfe frente a la casa se mecía, como llamándome. La puerta se abrió. Lisa estaba allí. Llevaba un jersey color caramelo y pantalones oscuros. El cabello suelto, con ondas suaves. «Viniste más rápido de lo que pensé», dijo. Su voz no tenía una emoción clara, pero sus ojos eran diferentes, una mezcla de expectativa y cautela. Entré en la casa. Todo se veía igual. Pero el ambiente entre nosotros era distinto. No hubo explicaciones. Nadie mencionó lo que había pasado. Pero el silencio fue más largo que nunca. Lisa me sirvió té y se sentó en la silla de enfrente. Sostenía la taza en sus manos, pero no bebía. Hablamos del clima, del próximo examen, de que Rachel se había inscrito en un curso nuevo. Todo era tan normal, que se volvió insoportable. Solté una frase como si soltara el aire. Aquel día, lo siento. Lisa dejó su taza y me miró. ¿Por qué? Estoy confundido. Por estropearlo todo. Ella sonrió débilmente. Una sonrisa cansada, de afectación. No estropeaste nada. Las cosas ya estaban estropeadas. Me levanté. No sabía por qué. Quizás para irme. Quizás para huir. Pero al pasar junto a ella, Lisa puso su mano en mi muñeca, muy suavemente. Y por segunda vez, no pude detenerla. Su mano tocó apenas la mía. No apretaba. No tiraba. Solo, tocaba. Como si dijera: ¿estás seguro de que esta vez no vas a huir de nuevo? Y me quedé quieto. No nos miramos durante mucho tiempo. Ninguno dijo una palabra. Lisa soltó mi muñeca, se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras, sin mirar atrás. La observé alejarse. Y entonces, la seguí. El dormitorio de Lisa estaba igual que la vez anterior. El aroma suave del aceite esencial de naranja, las cortinas agitándose por el viento. Ella se quedó de espaldas a mí, se quitó el jersey fino y lo colgó en una percha. El gesto fue lento. Sin timidez. Sin ocultarse. Solo una mujer demasiado acostumbrada a la soledad, permitiéndose volver a sentirse cerca. Me acerqué por detrás. Sin tocarla. Solo, estando cerca. Lisa se giró. Nos miramos, sin escondernos. Sin pedir disculpas. Sin justificar lo que estaba a punto de pasar. Ella tocó mi mejilla. Esa mirada ya no era una simple mirada. Era un silencio profundo. Contenía una vida entera de espera. No recuerdo quién besó primero. Solo recuerdo que esta vez no hubo dudas. Ya no había evasión. Solo dos personas apoyándose mutuamente para llenar los huecos vacíos en sus corazones, que ninguno se atrevía a nombrar. El cuerpo de Lisa era suave. No perfecto como el de las chicas jóvenes que había conocido. Pero cálido. Y asfixiante. Cuando pasé mi mano por su espalda, su piel estaba algo fría. Pero su mano, sobre mi pecho, ardía. Nos envolvimos el uno al otro, lentamente, casi en silencio. Solo respirando. El sonido de dos almas chocando. No por pasión. Sino por haber estado solas demasiado tiempo. Nos quedamos tumbados, uno al lado del otro. Sin decir nada. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Los ojos cerrados. Su mano aún sostenía la mía. Suave, pero firme. Como diciendo: no quiero soltarte. Miré al techo. Vacío y lleno al mismo tiempo. No había alegría como la de una victoria. No había fuego como el de una conquista. Solo una frase resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Acabo de perder algo, y no sé si podré recuperarlo. Me puse la camisa mientras anochecía. Lisa se sentó en el borde de la cama, de espaldas a mí. No dijo nada. Tampoco me pidió que me quedara. Solo cuando estaba a punto de salir por la puerta, susurró: Josh. Me detuve. Giré la cabeza. Lisa no me miró. Solo dijo: esto no puede volver a pasar. ¿Lo entiendes?
No respondí. Solo asentí, y salí de la casa. Después de aquella primera vez, no volví a casa de Lisa de inmediato. Le dije a Rachel que estaba ocupado. Que tenía que hacer horas extra en la biblioteca. Que estaba cansado. No era un buen mentiroso. Pero Rachel confiaba demasiado en mí. Pensé que pararía. Quería parar. Pero dentro de mí, aún había algo sin terminar. Unos días después, volví. Sin invitación. Sin mensaje. Volví por costumbre. Me planté frente a la puerta verde oliva, tan familiar. Lisa estaba allí. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llegaste justo a tiempo para el té. Habló como si yo siguiera siendo el viejo amigo de Rachel, Joss. No hablamos del día anterior. Nadie preguntó qué había pasado. Solo había un silencio que crecía entre nosotros. Una especie de complicidad suave. Una que nadie se atrevía a nombrar. No recuerdo exactamente cómo empezó la segunda vez. Quizás fue cuando Lisa me sirvió el té y su mano rozó mi muñeca. O tal vez cuando me quedé detrás de ella en la cocina, lo suficientemente cerca como para escuchar los latidos de mi propio corazón. O quizá fue cuando Lisa me miró, sin decir palabra, con unos ojos como una disculpa que nunca hacía falta pronunciar. La segunda vez ocurrió con más suavidad. Menos confusión. Más suspiros. Y la tercera vez, ya era evidente. No estábamos enamorados. No decíamos palabras dulces. Simplemente acudíamos el uno al otro cuando el espacio en el corazón del otro comenzaba a enfriarse. Casi siempre era por la tarde, cuando Rachel estaba en clase o fuera de la ciudad. Yo pasaba a recoger algo, devolver un libro, pedir prestado un disco duro. Cualquier excusa lo bastante pequeña como para abrir esa puerta otra vez. Y luego, sin excusas. Solo por costumbre. Nos acostumbramos a no tener que hablar. A acostumbrarnos a la manta azul de seda. A la forma en que Lisa se soltaba el pelo antes de acostarse. A que yo dejaba la chaqueta sobre la silla sin preguntar. ¿Está bien si me quedo? Una vez, mientras estábamos tumbados uno junto al otro, Lisa preguntó. ¿Has amado a alguien alguna vez? Me quedé en silencio un momento. Sí, pero no así. ¿Y esto qué es? La miré. No es amor, pero tampoco es no amar. Lisa sonrió, asintiendo levemente. Sí, yo también lo creo. No hay una definición entre Lisa y yo. No es amor. Pero tampoco se puede llamar juego. Solo nos aferrábamos el uno al otro para no perdernos. En los días que siguieron, Lisa y yo nos veíamos más a menudo. Pero nunca nombramos lo que sucedía entre nosotros. Sin promesas. Sin expectativas. Solo idas y venidas silenciosas. Un día simplemente me senté con ella en el sofá, escuchando una canción antigua. Otro día, ella cocinaba la cena mientras yo reparaba un enchufe quemado en la cocina. Nadie mencionaba qué éramos. Porque sabíamos que, si lo decíamos, todo se rompería. Empecé a evitar a Rachel. No porque la odiara, sino porque no podía mirarla a los ojos mientras escondía un secreto tan grande. Una vez me llamó 3 veces por un trabajo urgente de grupo, y no contesté. No porque no viera la llamada, sino porque estaba en la cama, con su madre. Fue la primera vez que me sentí realmente mal. No una culpa moral, sino una culpa por traicionar una confianza. Incluso si nadie me había dado nunca esa responsabilidad. Lisa también lo notó. Una noche, mientras estábamos tumbados lado a lado, habló en voz baja y triste. Joss, esto no puede durar para siempre, lo sabes. Me quedé mirando el techo, en silencio. Ella continuó, su voz quebrándose. No porque no lo quiera, sino porque un día Rachel lo descubrirá, y entonces lo lamentarás. Me giré, a punto de decir algo, pero no lo dije. Porque sabía que tenía razón. Pero también sabía otra cosa. No podía detenerme. Había algo en Lisa que me hacía volver cada vez que intentaba irme. En parte porque me hacía sentir necesario. En parte porque con ella, no tenía que demostrar nada.
No tenía que ser fuerte. No tenía que ser feliz. Solo tenía que ser real. Y Lisa me aceptaba tal y como era. Ya no era tan despreocupado. Saltaba cada vez que escuchaba cerrarse la puerta. Cada vez que sonaba el teléfono en casa de Lisa, el corazón me daba un vuelco. Nos volvimos más cautelosos. Siempre comprobábamos si Rachel estaba en casa. Una vez Lisa casi le envía por error un mensaje a Rachel en lugar de a mí. Solo decía: «¿Vas a venir esta tarde?». Y lo borró de inmediato. Sus manos temblaban como si sostuvieran una bomba de relojería. Algo se nos escapaba. Pero, curiosamente, ninguno quería sujetarlo. Solo estábamos retrasando el final. Como personas que saben que el choque se acerca. Pero aún así conducen con los ojos cerrados. Porque no quieren detenerse a mitad del camino. Rachel fue la primera chica con la que estuve cerca sin sentir la necesidad de esforzarme. Compartíamos pupitre desde 10º curso. Recuerdo la primera vez que me pidió prestado un bolígrafo. Luego un libro de biología. Luego empezó a golpear el borde del escritorio con el bolígrafo cada vez que se aburría. Poco a poco, nadie mencionaba la pregunta. Somos cercanos. Porque era evidente. Estudiábamos juntos. Comíamos juntos. A veces hacíamos trabajos en grupo juntos. Yo solía ir a su casa para ver películas los fines de semana. A veces Rachel se dormía en el sofá y yo la tapaba con una manta. A veces me escribía en mitad de la noche solo para preguntar: ¿crees que mi gato está deprimido? Y yo respondía de forma automática. Todo eso lo consideraba amistad pura. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de algo. Resulta que fui yo quien nunca se preguntó: ¿es pura esta amistad con Rachel? Ella nunca lo dijo, nunca mostró que me necesitaba como lo haría una chica que secretamente quiere algo más. Rachel no luchaba, no se enfadaba, no enviaba mensajes ambiguos. Simplemente estaba. Siempre era ella quien recordaba mis fechas de examen. Siempre ella quien me enviaba un mensaje corto antes de una presentación. Siempre quien sabía que prefería bocadillos de pollo antes que de ternera. Siempre quien reía a carcajadas cuando yo fingía estar serio. Antes pensaba que era un apego sin lazos. Pero en realidad sí había apego, y yo simplemente no era lo bastante maduro para verlo. Una vez tuve fiebre muy alta. Los ojos borrosos, el cuerpo agotado. No tenía ganas de comer. Rachel fue quien cocinó una sopa, la trajo a mi casa, y se sentó allí mientras yo comía. Recuerdo cómo me iba pelando las pastillas una por una y me decía: «Tómate esta después de comer. Esta bajará tu fiebre rápido». Me dormí mientras ella seguía sentada en la silla de madera junto a la cama. Cuando desperté, ya se había ido. Había dejado una nota. «Recuerda comer bien la próxima vez. No me hagas volver a cocinar sopa». Me reí al leerla, pero no le di más vueltas. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta. Rachel nunca pidió nada, pero siempre dio. Nunca pensé que pudiera amarme. Quizá porque fui demasiado idiota. Quizá porque estaba tan acostumbrado a tenerla cerca, que la daba por sentada. Pero los sentimientos, cuando no se ven, se convierten poco a poco en heridas. Me di cuenta de que últimamente Rachel me miraba más tiempo cuando yo me quedaba pensativo. Sus ojos ya no eran tan inocentes como antes. Algo había cambiado. Pero yo estaba tan absorbido por otra mujer en aquel momento, que me olvidé de la chica que me amaba en silencio, sin decir nada. Empecé a recordar cada pequeño detalle. Cosas que antes daba por hechas, ahora tenían otro significado. Cada vez que Rachel callaba cuando yo hablaba de otra chica. Cada vez que cocinaba mi plato favorito sin preguntarme. Cada vez que llegaba tarde y ella me esperaba sin enfadarse. Eran señales. Pero yo las ignoré. Recuerdo una vez que fuimos a comprar camisetas al centro comercial. Rachel levantó una camiseta negra, la puso frente a mí y dijo: «Te quedaría bien». Me la probé, la compré, sin pensarlo. Pero ese día, cuando le pregunté en broma: «Si tuviera novia,
¿Crees que le gustaría que me vistiera así? Rachel simplemente sonrió. Una sonrisa breve, triste. Y se dio la vuelta. En ese momento no entendí por qué. Ahora lo sé. También recuerdo su mirada el día de mi cumpleaños. Estábamos en nuestra cafetería habitual. Rachel me regaló una libreta con tapa de cuero marrón, grabada con mi nombre. Le pregunté, ¿por qué una libreta? Y respondió, para que escribas las cosas que no deberías olvidar. En ese momento solo sonreí y la dejé a un lado. Pero esa noche, cuando publiqué una historia dando las gracias, etiqueté a varios amigos, y me olvidé de ella. Al día siguiente, Rachel hablaba normalmente. Pero noté que tenía los ojos enrojecidos. Ahora, al pensar en todo eso, no solo siento pena. Siento que fui egoísta. Tomé todo el amor que Rachel me daba en silencio. Pero nunca me detuve a preguntar. ¿Estás bien? La di por sentada. Pero ahora esa certeza comenzaba a desvanecerse. Y empezaba a notar el vacío que dejaba. Una vez, Lisa me preguntó. ¿Crees que Rachel lo sabe? Negué con la cabeza. Pero siendo sincero, no estaba seguro. Rachel no es tonta. Es perceptiva. Observadora. Quizá ya lo sospechaba. Quizá ya había notado que algo había cambiado. Simplemente, no quería admitirlo. Igual que yo tampoco quería. Ella lleva tiempo en mi corazón. No sé si amo a Rachel. Pero sí sé que si hay alguien a quien no debería herir, es a ella. Y también sé que ya empecé a hacerlo. Mucho antes de que alguien dijera algo. La última vez que vi a Rachel sonreír. Vi que sus ojos ya no eran tan inocentes como antes. Había algo más oscuro. Como si estuviera conteniendo una lluvia, que aún no había caído. Y temía que algún día esa lluvia cayese. Y yo fuera el que estuviera allí. Sin paraguas. Esa noche, al llegar a casa, me tumbé en la cama. La libreta que Rachel me había regalado se veía en la mesilla de noche. La abrí. La primera página estaba en blanco. Tomé un bolígrafo. Y escribí una sola línea. Lo que no debes olvidar, hubo alguien que te amó en silencio. Era miércoles. Lo recuerdo porque lloviznaba. Lo justo para oscurecer las aceras. Pero no lo suficiente como para que alguien llevara paraguas. Iba de camino a casa desde la universidad. Cuando recibí un mensaje de Rachel. Estoy limpiando el armario de mamá esta tarde y lavándola. Cenarás conmigo esta noche, escribió Rachel. Escribí, como quieras y guardé el móvil en el bolsillo. Miré el reloj, 5:22. A esa hora, como de costumbre, Lisa estaba sola en casa. Y nosotros también, como costumbre. Una costumbre que nadie se atrevía a nombrar. Pero aquel día, Rachel volvió a casa temprano. No sé exactamente qué ocurrió en esa casa en ese momento. Solo recuerdo que lo repasé mentalmente una y otra vez. Como si intentara imaginar el momento en que un corazón se encoge. El dormitorio de Lisa solía estar ordenado. Rachel entró allí con la intención de doblar el montón de jerseys que había dejado sobre la silla. Puso la bolsa de ropa sobre la cama, se agachó para abrir el cajón junto a la mesilla. Y entonces lo vio. Una cajita pequeña, sin llave, colocada contra la pared. Como si hubiera sido escondida de forma descuidada. No destinada a ser descubierta, pero tampoco protegida para que no lo fuera. Rachel la abrió. Dentro había varios preservativos aún en sus envoltorios. Y algunos usados, cuidadosamente doblados en sus fundas de papel. Eso tal vez no le habría importado. De no haber sido por lo segundo que encontró. Una camiseta negra, perfectamente doblada, justo debajo. Esa camiseta. Rachel y yo la habíamos elegido juntos en el centro comercial el verano pasado. Ella fue quien dijo que me quedaba bien. Quien la pagó primero, antes de que yo pudiera sacar mi cartera. Quien me miró y bromeó diciendo: «Es de mi novio. Cuídala bien». Rachel la recogió lentamente. Sus manos temblaban. La luz de la ventana se filtraba entre su cabello. Quizá en ese momento no podía creerlo.
Quizá aún buscaba una explicación racional. Una razón lógica por la que esa camiseta estuviera en el cuarto de su madre, junto a algo que no debería estar allí. Pero todas esas teorías colapsaron. Cuando Rachel abrió el cajón inferior, un aroma familiar salió disparado. El detergente que había olido en mi camiseta más de una vez, recientemente. En ese momento, pensé que aún no lloraría. Rachel no era de las que lloraban enseguida. Era de las que aguantaban. Y luego, cuando ya no podían más, las lágrimas caían, silenciosas, sin un solo sollozo. Y yo sabía que ese era el tipo de llanto más doloroso que existe. Rachel se quedó de pie, mucho tiempo. Nadie sabe cuánto. Quizás solo fueron unos minutos. Pero en esos minutos, una parte de ella cambió para siempre. Ya no era la chica que reía con mis tonterías. Ya no era la mejor amiga que me esperaba a la salida de la biblioteca, hiciera solo lloviera. En ese instante, Rachel se convirtió en alguien que enfrentaba la traición más profunda que un corazón puede soportar. Y venía de las dos personas en las que más confiaba. Dejó la camiseta. Cerró el cajón. Empujó la caja de vuelta a su sitio. Todo quedó como si no hubiera sido tocado. Pero sus ojos ya no eran los mismos. No había forma de esconder lo que acababa de pasar por su cabeza. Al salir de la habitación, Rachel oyó una risa baja desde el salón. Desde el balcón del segundo piso. No fuerte. No clara. Pero suficiente como para detenerse. Se asomó. Lisa y yo acabábamos de entrar en la casa. Yo aún sostenía una bolsa de papel. Dentro, el pastel favorito de Lisa. No sabíamos que Rachel había vuelto. Ella había dicho que estaría en la biblioteca hasta la noche. Y como siempre, nos permitimos estar desprevenidos. Desprotegidos. Como si nuestro secreto fuera algo asumido. Rachel miró desde arriba. Me vio agacharme para quitarme los zapatos. Vio a Lisa acercarse a mí, sonriendo con suavidad. Vio sus manos en mis hombros, de forma familiar. Y entonces, ese gesto fugaz se volvió innegable. Una prueba viva. Me giré para decir algo. Y mis ojos se encontraron con los de Rachel. Estaba en las escaleras. La luz de la puerta detrás de ella la enmarcaba con un silencio brillante, hermoso y doloroso. Lisa también se detuvo. El espacio se congeló. Como si el tiempo se hubiera comprimido en una sola mirada. Nadie dijo nada. Rachel bajó las escaleras. Lenta, muy lenta. Cada paso parecía arrastrar 1000 preguntas, 1000 acusaciones, 1000 dolores. Hirviendo bajo la superficie. Se detuvo a 3 escalones de distancia. Nos miró a ambos. Sin gritos. Sin lágrimas. Sin temblores. Su voz era baja. Suave. Casi un susurro. Vosotros dos habéis matado a todos. No tuve tiempo de decir nada. Tampoco Lisa. Rachel pasó entre nosotros como un viento frío. Sin girarse. Sin romperse. Pero ese silencio fue el estruendo más fuerte que jamás escuché. No recuerdo qué pensé cuando Rachel dijo: habéis matado a todos, y os habéis ido sin más. Me quedé congelado en medio del salón. Lisa también. No nos miramos. No la llamamos. Todo se sintió roto. Pero no hubo ningún sonido. Solo escuché la puerta de Rachel cerrarse arriba. No fuerte. No dramáticamente. Pero en mi pecho. Retumbó como un final que ya no tenía vuelta atrás. En mi cabeza, resonaba como un martillo golpeando la parte más blanda de mi corazón. Lisa se sentó en la silla, las manos temblándole levemente. Pero no lloró. Simplemente se llevó la mano a la frente. Como intentando ordenar las emociones que se le desbordaban del autocontrol. Yo estaba de pie en medio del salón. No sabía si quedarme o irme. La casa, de pronto, se sentía agobiante. No por el espacio, sino por la mirada que Rachel había dejado atrás. Esa mirada me hacía sentir como un extraño invadiendo el lugar que más debería haber protegido. Josh, dijo Lisa. Su voz era pequeña. No me giré. Lo siento, añadió.
Pero no pudo decir nada más. La disculpa quedó flotando en el aire, sin encontrar dónde aterrizar. Exhalé un largo suspiro. Mi mente giraba. Todo me volvía en fragmentos, como escenas de una película. Los ojos de Rachel en la escalera. La camiseta en el cajón. El roce fugaz entre Lisa y yo. Y mi propia risa, que había sonado hacía apenas unos minutos en el pasillo. El momento exacto en el que Rachel salió de la oscuridad de la confianza. Solía pensar que, si me descubrían, sentiría miedo. Pero no. Lo que sentí en ese momento no fue miedo. Fue pérdida. Una pérdida irreparable. Porque supe, desde el momento en que los ojos de Rachel se encontraron con los míos, que todo entre nosotros estaba muerto. Subí las escaleras. Me detuve frente a la puerta de Rachel. No llamé. Solo estuve allí. Mi mano tocó la puerta fría. Quise decir su nombre. Pero tenía la garganta cerrada. Me quedé un momento más. Y luego me di la vuelta. Salí de la casa. La tarde era gris, sin sol. El cielo, opaco. El viento, frío. Como si el mismo aire conspirara con mi vacío. No me despedí. No di un portazo. Solo caminé. Cada paso me pesaba más por las cosas que ya no podía llevar conmigo. La fe, la amistad, la mejor parte de mí. No sé cuánto tiempo se quedó Lisa en el salón después de aquello. Pero me la imaginé. Sentada, sin encender la luz. La habitación oscureciéndose con el caer del día. Tal vez tenía la tele encendida. Pero no la escuchaba. Tal vez oyó ruidos en la planta de arriba. Los pasos de Rachel. El agua del grifo. Pero no se atrevió a decir nada. Lisa era una mujer con experiencia. Ya había perdido tanto. Un matrimonio. La creencia en el amor. Y ahora, con sus propias manos, ayudaba a alejar lo último que debería haber protegido. A su hija. La imaginé allí sentada, mirando fijamente mis manos. Quizás por primera vez. Odiándose a sí misma. Y a mí. Yo supe que empecé a odiarme a mí mismo. Desde que Rachel bajó las escaleras. En la habitación de arriba, Rachel estaba sentada en la cama. La espalda apoyada en la pared. Los ojos secos. No lloraba. No hablaba. En su mano tenía la camiseta negra que yo solía llevar. La apretaba contra el pecho. Como si abrazara un recuerdo viejo. Uno que se había roto. En una sola tarde. En el escritorio, la libreta que le había regalado por su cumpleaños seguía allí. Abierta por la primera página. Mi letra ya estaba borrosa. Por lágrimas. Gracias por estar siempre ahí para mí. Aunque no hubiese nada especial. Ahora, ese nada. Era lo más especial. Y lo que ya no merecía. Rachel se levantó. Fue a la estantería. Sacó el álbum familiar. Pasó algunas páginas. Hasta que se detuvo en una foto de los tres. Ella, Lisa y yo. Tomada en nuestra graduación del instituto. En la imagen, los tres mirábamos a la cámara. Las sonrisas no eran forzadas. Eran naturales, aliviadas. Como si ninguno pensara que algún día todo cambiaría tanto. Solíamos ser personas unidas. No por promesas, sino por costumbre, confianza y una sensación de seguridad. Pero son esas cosas sin nombre las que, cuando se traicionan, duelen más profundamente. Esa noche, no le escribí a Rachel. Tampoco llamé a Lisa. Me senté en el coche, en el aparcamiento de la universidad, mirando hacia el espacio empañado, solo. Una sensación familiar. Porque solía gustarme estar solo. Pero hoy, esta no era una soledad elegida. Era la soledad que viene con la pérdida. Solía pensar que un error podía arreglarse con una disculpa. Pero no todos los errores tienen oportunidad de ser reparados. Hay grietas que, una vez formadas, siempre estarán allí, como recordatorio del dolor que causamos. Dejé de ir a casa de Rachel. No porque habláramos de terminar las cosas, sino porque después de aquel día, ya no había nada más que decir.
No le escribí. Rachel tampoco a mí. Ninguno bloqueó al otro. No hubo reproches. Ni un follobs. Seguíamos existiendo el uno en las redes sociales del otro. Como dos sombras que alguna vez fueron familia. Ahora, extraños. Pero en la vida real. Todos los lazos habían sido cortados en silencio. Lisa tampoco llamó. Sabía que tal vez esperaba un mensaje mío. O tal vez deseaba que guardara silencio. Para que todo se asentara como la arena tras una ola. De cualquier modo, no la contacté. No porque estuviera enfadado. Sino porque ya no sabía qué decir. Cada día que pasaba, vivía como un cadáver andante. Seguía yendo a clase. Hacía mis tareas. Esbozaba una sonrisa cuando mis amigos contaban tonterías. Pero en realidad yo no estaba allí. Era como una persona detrás de un cristal. Observando cómo su propia vida pasaba sin poder sentirla. A veces pasaba por delante de la librería donde había comprado la libreta de cumpleaños de Rachel. Su nombre me venía a la mente como una herida vieja. No sangraba, pero aún escocía. No me detenía. Solo pasaba. Pero una vez vi a una chica sentada junto a la puerta de cristal. Con la cabeza inclinada, leyendo un libro. Su espalda se parecía a la de Rachel. Su pelo, casi igual. Me quedé quieto. El corazón se me encogió unos segundos. Pero cuando la chica se giró, no era ella. Y no supe si me sentí decepcionado o aliviado. Una semana después, supe que Rachel se había mudado de casa. Se había ido a vivir con una tía, a las afueras, a 2 horas de distancia. No supe si se marchó ese mismo día. O si ya lo tenía planeado. No supe qué dejó para Lisa. Ni qué dijo antes de irse. Solo supe una cosa. Había decidido dejarlo todo. Incluyéndome a mí. Las personas no tienen que irse con rabia. Solo tienen que quedarse en silencio. Y no volver. Eso basta para que sepas que las has perdido. No culpo a Rachel por romper. No culpo a Lisa por no aferrarse. Solo veo cómo las cosas se desmoronan. Sin que nadie intente mantenerlas en pie. Y eso me deja más vacío que cualquier reproche. Supe que Lisa seguía viviendo en la misma casa. Seguía con su rutina. Té por las mañanas. Regar las plantas por la tarde. Llamar al fontanero de vez en cuando. Cambiar alguna bombilla. Pero había una pequeña diferencia. Ya no abría la puerta a cualquiera como antes. Ya no olía a galletas recién horneadas por las tardes. Ya no sonaba el jazz suave desde los altavoces del salón. Y, por supuesto, no quedaba rastro de mí en esa casa. Era como si Lisa hubiera borrado todas las pruebas con sus propias manos. Pero no pudiera borrar la sensación que quedaba en sus dedos. Cada vez que tocaba el pomo de la puerta. Una vecina me contó que una mañana Lisa estuvo de pie frente al espejo del salón durante mucho rato. Sin peinarse. Sin maquillaje. Solo allí. Mirándose. Una mujer de 45 años que había sido atractiva, fuerte, segura de sí misma. Y que ahora veía reflejado en el espejo un rostro vacío. Unos ojos hundidos. Ningún pintalabios. Y una mirada desconocida. Imagino lo que pensaba en ese momento. Quizá pensaba en Rachel, su única hija. Quizá en mí. O tal vez no pensaba en nada. Solo intentaba escuchar si su conciencia aún le hablaba. Yo era distinto. No volvía a acercarme a esa casa. Pero siempre la llevaba dentro. Como una escena congelada. Cada vez que pensaba en ella. Las imágenes volvían con claridad. La escalera donde estaba Rachel. La luz que entraba entre las cortinas. La risa rota en una habitación donde ya nadie quería quedarse. Mi vida siguió. Pero desde aquel día. Ya no era la misma persona. Había una parte de mí rota. No completamente. No a simple vista. Pero de verdad rota. Empecé a tener miedo de hacer promesas. Miedo de generar confianza. Miedo de acercarme demasiado a alguien. Por temor a hacerle daño. Como se lo hice a Rachel. Una vez me senté a escribirle un correo. Quería pedirle perdón.
Pero cada vez que llegaba a la tercera línea, mi mano se detenía. No sabía por dónde empezar. Y sobre todo, no sabía si aún tenía derecho a decirle nada. No todos los errores merecen ser perdonados. Algunos errores. La condena es tener que vivir con ellos para siempre. Solo vi a Lisa una vez más. Por casualidad. En el supermercado cerca de la universidad. Estaba eligiendo manzanas. Pasé junto a ella. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ninguno dijo nada. Yo asentí levemente. Ella apretó los labios. Los ojos ligeramente húmedos. Como si acabara de despertar de un sueño que nunca terminó. Nadie se detuvo. No hacía falta. Todo el mundo tiene un momento en su vida en el que ya nada vuelve a ser igual. Para mí, ese momento fue en la ventana de casa de Rachel. Donde sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Sin gritos. Sin rabia. Solo con el silencio suficiente para hacerme saber que lo que perdí ya no podía recuperarse. Desde ese día, dejé de mirar el mundo con los mismos ojos. Las relaciones a mi alrededor. Las chicas que conocí después. Siempre mantuve una distancia invisible. Era como si hubiera un nuevo límite dentro de mí. No para protegerme, sino para no volver a herir a nadie. Solía soñar que un día me encontraría con Rachel por casualidad. Quizá en una exposición. O en una cafetería conocida. Ella sonreiría. Yo dudaría. Ambos estaríamos un poco incómodos. Y compartiríamos algunas palabras corteses. Quizá entonces, todo desaparecería como humo. O algo empezaría de nuevo. Lento, con cautela. Pero eso, solo era imaginación. En realidad, desde el día que se fue, Rachel nunca volvió. Ni un mensaje. Ni un rastro. Desapareció de mi vida. Como cuando uno cierra un capítulo de un libro. Con suavidad. Pero con firmeza. Y lo entendí. Hay personas que solo entran en tu vida para recordarte que una vez tuviste una oportunidad, y la perdiste. Todavía guardo algunas cosas pequeñas. La libreta que me regaló. La foto de los tres juntos. La nota con mis deseos para el último curso. Cada objeto es como un recordatorio suave de que todo lo que fue, fue real. Y ahora pertenece al pasado. Los recuerdos no mueren. Solo aprenden a quedarse en un cajón que no abres todos los días. No culpo a Rachel por desaparecer. Si yo fuera ella, también habría elegido marcharme. Porque lo entiendo. Amar a alguien no duele tanto como descubrir que esa persona una vez amó a tu propia madre. Una vez, leí una frase en un libro antiguo. El amor no siempre termina porque se acaba el amor. A veces termina con un silencio que nadie se atreve a tocar. Cerré el libro y pensé. Es cierto. Entre Rachel y yo nunca hubo una despedida. Tampoco una declaración de amor. Pero después de todo lo que vivimos, quizás no hizo falta. Porque ese silencio lo hizo todo más profundo. Más doloroso. Como una canción sin melodía. Que aún así hace llorar. Lisa ya no está en mi vida. No sé si intentó contactar con Rachel. No sé si aún guarda aquella bata fina de seda de aquel año. No sé si alguna vez se tumbó sola, mirando el techo, y se preguntó: ¿y si hubiera frenado antes? Tampoco sé si pudiera retroceder el tiempo, yo habría parado. Si habría tenido el valor de apartar la mano de la tentación. Si habría sido lo bastante lúcido como para ver a Rachel con otros ojos. O si habría vuelto a deslizarme como lo hice. Una parte de mí quiere volver y arreglarlo. Pero otra parte sabe que cometer errores es lo que te hace crecer. No creo ser una mala persona. Pero sé que hice daño. Y a veces, para seguir adelante, no necesitas ser perdonado. Solo tener el valor de reconocer lo que perdiste. Y aprender a cargar con ello, el resto de tu vida. Una noche me senté en el balcón de mi residencia. Hacía frío. Unos niños reían en el patio. La luz amarilla brillaba a través de la niebla tenue. Abrí la libreta que me dio Rachel.
Pasé las páginas hasta la última. Y escribí una línea. No sé qué pasará después. Solo sé que ninguno de nosotros será la misma persona. Tal vez así terminan algunas historias. Sin fanfarria. Sin conclusión. Nadie tenía toda la razón. Nadie estaba completamente equivocado. Simplemente ocurrió. Y desde ese día, cada uno de nosotros lleva una cicatriz. Sí, de ahí. Nunca desaparece. Ese fue el día en que perdí no solo a Rachel, sino a la mejor parte de mí. Gracias por escucharme hasta el final. No sé qué piensas de mí. Tal vez me odies. Tal vez me compadezcas. O tal vez encuentres algo familiar en esta historia. No la cuento para ser perdonado. La cuento porque necesitaba que alguien supiera que alguien como yo una vez hizo daño a la persona que más debió haber amado. Nos vemos en la próxima historia. Equipo Daily, historias inesperadas.